Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, ya estamos aquí con el doctor Carlos Rivera Paz, abogado de IDL Reporteros, porque, bueno, lo habíamos invitado por varios casos que ellos están llevando, pero la situación se ha vuelto tan complicada que comentábamos, la agenda la está poniendo el sistema de justicia. Anoche han renunciado 2 ministros, pero tienen que esperar un ratito para que hablemos de eso, porque estamos en otro tema. De verdad. Vamos a empezar por esta revelación de IDL Reporteros, que es como hermano de IDL, porque IDL tiene un brazo legal, si quieren, y también tiene este brazo de periodismo. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Rosa María, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente estar acá. Lo primero, vamos a hablar de la nota que todos hemos leído de IDL Reporteros sobre la participación de Nava y las repercusiones que puede tener esto esta semana. El testimonio de Barata todavía no ha sido recogido por la Fiscalía. Sí. Sin embargo, Odebrecht, por lo que estamos viendo, está entregando información relevante sobre algunos actores. Sí. Aun cuando el convenio no está todavía homologado por la jueza. ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo puede suceder este proceso? Por una razón muy concreta, porque cuando se suscribe un acuerdo de colaboración eficaz, en realidad la Fiscalía ya ha realizado una parte fundamental de corroboración de la información. Es decir, se suele tener la idea de que la suscripción del acuerdo es el inicio del proceso de traslado de información. En realidad ya hay un adelanto significativo, porque justamente el proceso de homologación que ya ha tenido, me entiendo, no sé si es la única o la primera audiencia que se ha realizado, me parece que el día jueves. Así es. En realidad el control de legalidad, uno de los más importantes que se hace es sobre la base de, oye, ¿cuál es la información que estás dando, no es cierto, que está dando el colaborador? Y por lo tanto tengo que medir si es que ese nivel de colaboración o de información se corresponde con el beneficio que le estás otorgando. Y por lo tanto, para que eso ocurra, la Fiscalía tiene que haber corroborado buena parte de la información. Eso es lo que hace que un acuerdo de esa naturaleza demore tanto en el tiempo hasta el momento que se llega a la famosa audiencia de homologación. No sabemos cuándo se ha entregado esta información sobre Nava, sí. Aparentemente recientemente, sí. Y tampoco sabemos cómo se pidió. ¿No? Sí, no sabemos. Eso probablemente se sepa algo más de lo que se ha difundido el día de hoy, porque no cabe duda que la semana pasada es el momento en el que la Fiscalía toma una decisión de variar la imputación a Nava, Guiber y al hijo, ¿no es cierto?, para imputarles el delito de lavado de activos, y sobre la base de eso hacer un requerimiento de impedimento de salida. Eso es lo que ha cambiado un poco el giro de la relación de los Nava con el caso García, y pareciera que va a tener mayores consecuencias no solamente en el cambio de imputación, sino en el contenido de la información, que indicaría que hay una aproximación mayor al expresidente de la República, ¿no? Ahora, ahí vamos a ese salto. Se ha podido probar que el dinero que recibe Atala no es de la venta de un terreno, porque la misma Odebrecht lo confiesa. Así es. El dinero que recibe Atala, es a cuenta de Chalán. Así y Chalán es Nava, muy bien. Sí. Pero Nava también recibe otros pagos que suman 4 millones, más los de su hijo, medio millón, más o menos 4,5 millones de dólares. Sí. Solamente en ese brazo, digamos, en el brazo Chalán. Pero Alan García dice, pues sí, yo no conozco a Chalán, no tengo la menor idea de quién es Chalán. Nava, lo acabo de escuchar, dice que tampoco conoce No conozco a Chalán, no es mi Chalán. plata, que me prueben que es mi plata. Sí. En el caso de Nava hay una sindicación directa de Odebrecht, pero en el caso de García no. ¿Cómo damos el salto a García? Mira, ahí hay un paso fundamental que es el día 24-25, que es la declaración falta el testimonio de Barata. De Jorge Barata, ¿no? Digamos, lo que puede levantar como tesis el Ministerio Público, y parece que eso ya lo ha planteado en el requerimiento de prisión preventiva, creo que es un dato fundamental, digamos. ¿Cuál sería la razón por la cual se otorgue o se dé, además, una cifra tan grande de dinero a una persona como Nava, que no tenía ningún tipo de función pública vinculada a la concesión, a la licitación y a la ejecución de la obra? O sea, ¿a mérito de qué le otorgas una cantidad de dinero tan grande, ¿no es cierto? Me parece que la línea de investigación de la Fiscalía tiene que ir en ese sentido, y probablemente el paquete de preguntas en relación a las que se planteen a Jorge Barata tendrá que ir en esa misma dirección.
cuál es el motivo, razón o circunstancia de que Odebrecht termine generando un contrato ficticio, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que Y la depósitos defensa... millonarios Claro, a... ahora, la defensa de Nava va a ser negarlo todo desde el día 1 hasta el De día hecho, 1000. sí. Ya, no conozco, desconozco, no conozco, desconozco. Con lo cual, que no- en realidad no se distancia de todas las otras defensas que han recibido dinero, ¿no es claro, cierto? no conozco, desconozco, ya está. Pero con eso no tiene que hablar de Alan García. Porque si dicen Así sí es. conozco, si es mío, ya muy bien. ¿Y de quién era? Ah, no, ahí no puedo decir desconozco, no era para mí, ni Sí, entonces para claro, quién era. claro. Eso. En este caso me parece que el esquema de la defensa de Nava y de García probablemente vaya desarrollando lo primero que ya Nava ha venido anunciando, que él dice no sabe quién es Chalán, que se acaba de enterar que nunca ha tenido un sobrenombre y obviamente mucho menos que la plata sea suya, ¿no? Porque claro, el abrir la posibilidad de decir sí, efectivamente yo hice algún negocio, como Atala quiso pretendió hacerlo. Ya. entretenernos con ese tema, ¿no? O sea, y como rápidamente decía- vino como abajo decía- esa como estrategia, dice el informe de Andorra, Atala extremó precauciones. Sí. Y en el caso de Atala, claro, extremó precauciones porque se inventó un terreno, se inventó una ¿no? compraventa. Inventó toda una coartada, ¿no? Exactamente, tenía Con papeles de por medio, ¿no? papeles, era un terreno público, con lo que es Sí, ridículo, es ¿no? impresionante. Impresionante. El terreno público es mío, yo se lo vendió derecho. Acá está la compraventa, Exactamente. contrato, tenía todo, minuta, escritura, todo. Sí, ¿ya? sí. Y claro, acá tapamos 1,5 millones, pero claro, no le alcanza para tapar los otros 2,5 millones que también tiene Chalán en sus Sí, cuentas. claro, ahí vienen los problemas, ¿no? Porque en realidad, me parece que la secuencia que comienza efectivamente con el descubrimiento de esta supuesta compra-venta del terreno en el Agustino, en realidad da cuenta de solo una cosa: hay un negocio absolutamente ilegal, ¿no es Claro, cierto? no puede ser. Y la apariencia que mostró las minutas y documentos de Atala es el inicio para la justificación de una parte del negocio, ¿no es cierto? Claro, falta la explicación de los otros $2,5 millones, ¿no es cierto? Claro, Que no ¿dónde es, está? no es poca cosa. Hay la información de que por lo menos cerca de medio millón se habría cancelado en efectivo acá en Lima. Y por lo tanto Claro, me parece que hay tres formas de entrada al negocio que más o menos se corresponden con el modus operandi de Odebrecht. Claro. Hacer negocios, crear empresas ficticias, Claro. crear empresas offshore, pagos en efectivo. Ya, me parece que ahí están los tres modus operandi de la empresa. Le corresponderá a la defensa de Nava y al propio Nava dar una explicación Claro, porque más allá de que no es mi plata, hay ¿no? que explicar esto. O sea, la empresa Transportes Don Reina siempre estuvo bajo la lupa desde la época de Sergio Tejada y la Mega Comisión. Así es. Porque facturaron 24 millones de dólares por servicios solo en las IRSAS me parece, y en el metro, pero básicamente en las IRSAS, sin haber tenido una flota propia muy importante, ¿no? Comenzaron con 4 vehículos. Claro, y Odebrecht, viejos. Odebrecht compra y les da el leasing a ellos, les Sí. transfiere el leasing a ellos, ¿no? Entonces, claro, hay un cierto favorecimiento que podría haber sido acompañado de una sobrefacturación para esconder pagos ilícitos, que es lo que normalmente se hace. Ahora, Podría eso ser, eso ¿no es cierto? implica, pero es tan complejo ir sobre esa facturación que si Barata no ayuda dando pistas va a ser difícil encontrar dónde están las pruebas. Claro, nos vamos a quedar con una circunstancia en la que, en este caso, sí hubo una contraprestación, No, los servicios claro, pero la de transporte, claro, pero en vez de y se cobrarte vuelve 100, mucho más complicado claro, en vez de el claro, en vez de cobrarte 100 te cobro determinar 1000. el detalle, ¿no es cierto? Exactamente, más que complicado. tanto esos 24 Ese es un millones camino. El otro es fueron dinero lícito. este tipo de personajes como Atala. Yo he vendido un bien, me han pagado. Sí. Falso. Y lo tercero es el efectivo, ¿no? Lo Así que ha es. relatado ayer en el IDL, que en el modus operandi de Odebrecht, cuando te dicen que te pagaron localmente, lo que quiere decir es que está pagándote en efectivo, Sí, sí, no para hay que otra no se forma. nota. Y acuérdense ustedes que el caso Lavallato arranca investigando una casa de cambio. O sea, todo el Así tema es. es tráfico de divisas. Ellos podían sacar divisas de Brasil y colocarlas de alguna manera con estos famosos doleiros en la plaza en la que ellos querían sin que se Exactamente. notara. ¿Ok? Sí. Eso es lo que tiene que contar Barata. Ahora, si han soltado esta información sobre Chalán, parece auspicioso, ¿no es cierto?, que la declaración de Barata incluye a todos, ¿no? Sí, porque Parece, digamos, hasta ahora no había incluido a Alan García, pero podría la ser. información lo anuncia el propio post de IDL Reporteros, o sea, es una información que está siendo proporcionada por la empresa, ¿no? Así y hay es. que entender que el marco de las declaraciones de los funcionarios o exfuncionarios de Odebrecht se está haciendo sobre la base de un acuerdo
que tiene como base inédita que es la empresa la que está colaborando, ¿no es cierto? Y el propio Así acuerdo, la versión esta resumida que conocimos a fines del año pasado, lo que da cuenta es de que la empresa está proporcionando a sus exfuncionarios para que presten declaraciones Claro. sobre los hechos. No, y que digamos, como Barata lo ha dicho alguna vez, nadie sabe como yo respecto a Perú. Y efectivamente nadie sabe. Nadie sabe como él. Porque Nadie él sabe. es el que puede dar todos los nombres. Además, ¿quién se le ocurre ponerle sobrenombre a un coimeo bandido? Pues hay cierta, no sé, sarcasmo en todo esto, ¿no? Bandido. Sí, sí, sí. Ya, imagínate que en la banda te digan bandido, ya pues, o sea, tienen que ser recontra. Deben haber bandido. hecho una evaluación Claro. de que ¿No? tú eres ¿No? capaz de todo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, no sé, o sea, tienes que ser recontra bandido. Ese es más bandido que Y ya no nosotros. está, ya se fue. Bueno, esa es otra cosa interesante, ¿no? El día en que la Fiscalía miércoles solicita la detención, perdón, no Impedimento de detención, salida. impedimento de salida, este señor compra un pasaje y sale Sí. ese mismo día. Dice el padre, ha dado declaraciones a RPP que va a volver, que es un viaje regular, pero de Que acuerdo a la tiene un información. problema con el ojo. Sí, tiene Segundo- otro problema con el segundo otro con el ojo, no el mismo de Yoshiyama, sino el ojo izquierdo, el ojo derecho, no sé cuál ojo. Pero el asunto es que en realidad compra el pasaje el mismo día, lo cual es sumamente sospechoso, ¿no? Normalmente uno cuando Sí, viaja sí, tiene sí. pues... Sí, es un no, poquito contradictoria la versión del padre porque dice que tenía una cita que estaba buscando una cita hace mucho tiempo, Claro. y claro, el pasaje es comprado ese mismo día, ¿no? ¿Del ojo ha dicho también? Sí, sí. Ay, sí, qué sí. divertido. Sí, es decir, eso una lo acabo especie, de escuchar en el un mensaje, review para un acá. mensaje en clave, ¿ah? O sea, Sí. tenemos un problema en el ojo, Tiene un en el problema ojo. de visión Claro, los que de, están vis- involucrados en estos de casos, ¿no? visión también. Ahora, normalmente, y esa es la pena, ¿no? Y eso les pasaba, creo que a todos los procuradores anticorrupción en la época de Montesinos Fujimori, ¿no? Que tú decías, oye, pero los hijos qué culpa tienen, ¿no? Y dicen, ¿para qué los padres meten a los hijos? Sí. El problema es que en este tipo de operaciones los papás meten a los hijos. Entonces, Tanto Nava como Atala, ¿no? exactamente. Entonces, el hijo de Nava, el hijo de Atala están metidos en un lío por responsabilidad de sus padres probablemente, pero lamentablemente al ellos estar prestando sus nombres no hay nada más que hacer. No, obviamente, ¿no? Y además creo que son ya bastante adultos como Exactamente, como grandecitos. para evaluar responsabilidades en esos negocios tan sospechosamente extraños, ¿no? Y en Claro. el que hay en realidad mucho dinero de por medio. Claro, ahora, lo que no sabemos todavía es cuál era la contraprestación, ¿no? Porque un testa es testa a cambio de algo, ¿no? Sí. Hay Sí, claro. algunos dineros que se han encontrado tal cual, pero otros no. O sea, y eso hay que hacer un seguimiento ahora. La plata de Nava, aparentemente, de Chalán, para ponerlo en Sí, esos sí, términos, claro. se ha movido. Y la Sí. plata de Atala también. Sí. Follow the money, o sea, sigue el dinero, ¿a dónde se ha movido? Y ese es el tema central. Sí. Mira, Y eso ya no lo puede decir Odebrecht, porque son saltos que dan en diferentes ya lugares. sobre la base de la responsabilidad de quien recibió el dinero Exactamente. como último proveedor, ¿no es cierto? Exacto. Pero me parece que ahí lo importante es de que, digamos, una cosa es que venga dinero en efectivo y en realidad no sabes cuál va a ser el movimiento. Pero habiendo entrado en algún momento en algún país ese dinero al sistema bancario, ya eso es posible de registrarlo, ¿no es cierto? Tiene Y que eso haber es un posible hacer rastro. seguimiento, sí. Tiene que haber un rastro. ya eso Evidentemente- es labor del Ministerio Público Claro. y ahí se determinará qué cosa lo que pasó y quiénes Ahora, son los titulares de las En cuentas, su ¿no? experiencia, ¿eso es muy difícil de hacer? Mira, sí es muy difícil porque no hay un buen sistema de colaboración con las Internacional. procuradurías internacionalmente, ¿no? Ya. Normalmente eso se logra indagar mucho tiempo después. Sí. Capaz el mejor ejemplo es estos famosos 15 millones de dólares de Montesinos En que fue Liechtenstein. descubierto el año pasado, Claro. ¿no es cierto? Y ahí había una investigación que provenía desde el año 2001. Claro. Y los pedidos de cartas rogatorias a nivel del sistema bancario europeo en realidad habían demorado, mira, casi 2 décadas, ¿no? Claro. Se descubre, pero claro, en realidad ya cuando hay problemas legales respecto de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Claro. Ojalá que eso no ocurra acá. Claro, porque el tema, acá hay dos temas. Uno es incautar, la coima se incauta, y ya, claro, si se la gastó, no se quedamos incautar. Y otra es la reparación civil. El problema es que incautar en Andorra no queda mucho. Quedaba plata, en algunas cuentas sí no se habían tocado. Sobre todo los de mando bajo en
Los Del demanda Ministerio de el Transporte. Ministerio de Transporte, no le han Claro. tocado un centavo. Sí. Porque no era su plata, pues era obvio que no era su plata. Sí, claro, imagínate, El- una cuenta de, ¿cuánto? claro. 7 millones de dólares. El testimonio no de, sacar un de, dólar de tampoco es extraño, ¿no? Narváez, que tenía creo que $500,000, el de menor jerarquía, su testimonio es que le ofrecieron $5,000 por firmar. Imagínate. Y está preso hace Sí. 30 meses Sí, sí, por sí. firmar, Sí, efectivamente. por $5,000. Esa es eh, una tragedia, ¿no? Es una tragedia, ¿no es cierto? Es cierto. Se comprometieron a la comisión de un hecho delictivo. Claro. Probablemente nunca supieron la envergadura del negocio ilegal en el que Total, se estaban claro. metiendo. Claro. Les contaron parte de la historia, aceptaron por una dádiva que en ese momento lo sacó de algún problema Claro. y terminaron involucrados en el caso más Ahora, me preguntan gigantesco de acá corrupción. si es posible una prisión preventiva para Alan García. Mira, yo Y creo para que Nava, y para yo sus creo que la hijos, y Fiscalía- para Tala y su hijo, etcétera. cometería un error si se adelanta y pretende quemar algunas etapas, ¿no? Me parece que desde el momento del tema del inicio de la causa de los $100,000, ¿no es Ajá. cierto? El tema que ha ido prosperando en el sentido de la averiguación de que ese hecho o ese pago vino de la caja 2 y por lo tanto es dinero sucio. Me parece que la Fiscalía ha ido avanzando de manera significativa. Este hallazgo de los pagos hacia Nava, ¿no es cierto?, a través de toda esta trama tan enrevesada con Atala y las offshore fuera del país, me parece que es un paso adelante, ¿no es cierto? Me parece que es un paso adelante. Además, la Fiscalía lo plantea de esa manera. En el Claro, ahora, requerimiento de evidentemente impedimento de no hay salida. investigación preparatoria todavía contra Alan García, así que tendría que ser una detención preliminar de 10 días. Sí, sí, pero creo que la Fiscalía está apuntando hacia Al testimonio barata. hacia el testimonio de Barata, que es lo que puede marcar la diferencia, y mientras tanto es un poco ir asegurando el camino en relación a las personas que están alrededor del expresidente. Tengo la impresión que esa es la estrategia. Ahora, ¿cómo se explica esta estrategia si tienes al lado el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Sí, Que es un caso en el cual no se entiende por qué le han dado la detención preliminar. yo tampoco. Eso es sincero. Yo le he preguntado a Eso todos es los sincero. penalistas, que conozco, no entiendo. Sí. ¿Para qué lo quieres 10 días si Mira, después además lo tienes que mandar a su casa de regreso? Sí, A sí, lo sí, más, sí. con un arresto domiciliario, a lo más si es que lo solicita después. Sí. Mira, esa resolución me parece que tiene dos partes claramente distintas, ¿no? La primera en la que efectivamente cuenta una buena historia aparentemente acreditada con mucho documento de la intervención en estos hechos de Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro de Economía, luego ministro o primer ministro, ¿no es cierto? Claro. Y el supuesto favorecimiento desde esa posición de dominio en cuanto a la información y a las decisiones para favorecer a Odebrecht y a partir de ahí generar un negocio particular en el que gana más de $1 millón, ¿no es cierto? Ya, eso me parece que es un asunto en el que la Fiscalía ya tiene avances sustanciales. ¿Cuál es la razón por la cual da un salto hacia considerar que la compra de la casa de Choquehuanca es lavado de activos? Claro, no En realidad, sé. no lo sustenta adecuadamente, Claro. menos en la dirección de la solvencia de acreditar, aunque la norma procesal penal dice, oye, un rango mucho menor de exigencia en términos de probabilidades para el tema de la fuga y la perturbación de la actividad probatoria. En detención preliminar. En detención preliminar. Pero aún así, en realidad, si uno compara la calidad y el nivel de argumentación que tuvo la Fiscalía en el caso Keiko Fujimori, claro, acá en realidad lanza posibilidades, no lanza un hecho concreto. Y ningún hecho concreto, salvo de que PPK tiene dinero y podría Fugarse. lo cual es un dato insuficiente, ¿no? Es un dato insuficiente. Claro. La propia Corte Suprema Ya lo dijo. ya lo acaba La de semana señalar en una pasada. sentencia casatoria publicada la semana pasada, ¿no? O sea, Claro. ahí no logro yo Claro, porque el tema ahí encontrar es, de ahí tenemos, la razón. Claro, el mismo problema que tenemos lamentablemente, que la Fiscalía necesita que los tipos aplicables tengan penas muy largas para que tenga tiempo de acusar. Entonces a Sí. todo el mundo le ponen organización criminal 35 años, lavado de activos 20 años. Pero en el caso de Kuczynski es claro que es tráfico de influencias y negociación incompatible. Y esos delitos ya prescribieron. Capaz ese es el problema del Ministerio Público. Ese es el ¿no? problema del Ministerio Capaz Público. ese es el Entonces, problema, entonces no pueden Y acusar está en porque ese ya escenario en prescribió. el que hay mucha expectativa Claro. del papel de la Fiscalía. Entonces, Capaz lo que no se quiere es emitir un pronunciamiento o un, claro, pero ya es un sobreseimiento. Claro, pero ya es una especie de, digamos, de posición estratégica más que jurídica, ¿no? Sí. O sea, para que no se diga que solo es contra este o aquel,
entonces los meto presos a todos, aun cuando no tenga por qué meterlos presos, lo cual es un poco disparatado, ¿no? En el caso de PPK, en esta En este caso es bien detención disparatado. preliminar, me parece que sí puede generar más bien un problema. Claro, de prestigio, falsas expectativas y de prestigio del y sistema. efectivamente de cuestionamiento a la estrategia que la Fiscalía ha venido desarrollando en general en el paquete de casos, y en las que creo que ha actuado de una manera adecuada, porque en realidad, más allá de los problemas que ha tenido, la Fiscalía sí ha tenido avances errores, sustanciales. Sí, ha tenido muchos avances. Errores, es cierto. Errores complicados. O sea, Eh, tú no le puedes incautar la casa a Humala el día que lo liberan, pues, ¿no? Ya, sí, Eso me es- parece sí eso eso es- un exceso. Y ellos mismos Un se exceso. arrepienten, ¿ah? Porque se Un dieron exceso. cuenta que fue una barbaridad. Así es. Y también la misma prisión preventiva de Humala y su esposa Bueno, fue discutida pues de la Tribunal Constitucional. Le Así dijeron, es, oiga, usted sí. tiene que acreditar que Sí. estas personas siguieran fumar. Sí, me parece que la Fiscalía no debió llegar a un terreno, no debería en general llegar a un terreno en el que el TC termine, es cierto, 8 o 9 meses después, pero enmendando la plana. ¿no es No, y cierto? además no solamente eso, sino que mire usted todo el tiempo que ha pasado y no los han acusado. Ese es otro problema que... ¿Por qué no los acusan? Uno de los abogados, con Wilfredo Pedraza, y en realidad ellos tampoco tienen una certeza, lo cual, digamos, es un asunto que se tiene que corregir rápidamente. O sea, ¿no? no te pueden meter- Vela dijo, me parece Sí. que en marzo, dijo, oye, Esta semana. esta semana dijo, ¿no? Ya, Sí, bueno. pero no sabemos de qué mes. Sí, Ni de nunca, qué año. nunca llegó. Ya, eso la Fiscalía lo tiene que corregir. Creo que si han tenido no solamente el largo tiempo de investigación, sino entiendo las Casi evidencias 3 que años. han dado cuenta de los pedidos que han estado haciendo, me parece que la Fiscalía ya tendría que formar una acusación, Claro. dar posibilidad para el ingreso a una nueva etapa y tener por primera claro. vez uno de los 4 o 5 juicios importantes Claro. de Y lo del mismo caso en de el Baja, caso ¿no? de Keiko Fujimori. Tiene Sí. 5 meses presa. Claro, en su caso es diferente porque hay una acusación sustentada en el testimonio de Rolando Reategui sobre obstrucción de la justicia y los mecanismos que se utilizaron en Tarapoto para amedrentar a los testigos, Sí. etcétera. Ahí su defensa se equivocó, hizo todo Sin duda, mal. sin duda. Claro, como Humala no tiene un perro que le ladre, nadie se ocupó de amedrentar a nadie. Pero Keiko Fujimori, como tenía poder, claro, Sí, se amedrentó a todos los que pudo amedrentar. se puso diligente, comenzó a amedrentar, está presa. Pero el tema de fondo, que es la percepción de dineros de campaña, no habiendo sido funcionaria pública, es un tema que ya puede entrar a debate, porque no hay mucho más que decir. Sí, ¿no? sí, O sea, debería estar ya debatiéndose un juicio oral. Eso, en realidad yo creo que una primera etapa de debate de ese tema tendrá que ser el control de acusación. Claro. Tiene que llegar primero, por lo tanto, el documento de la acusación. Claro. Para entrar a la etapa intermedia, abrir un debate, supongo desde la posición de la defensa, teniendo como eje central de la discusión ya no un tema probatorio, sino más jurídico, Derecho, ¿no es cierto? de puro derecho. Este, ¿Esto es lavado o no es lavado? Y por primera vez el Poder Judicial tendrá que tomar una decisión Que tiene que sobre tomarla. ese tema. Que es un tema controvertido desde el primer día y que la fiscalía no tiene ni siquiera muy claro. Cuando yo he tenido a los dos fiscales acá y ellos saben que esa es la parte más difícil de su acusación. Sí. Cómo probar que donación de campaña es equivalente al lavado de activos, tienen que hacer ahí un salto olímpico. Sí. Pero Sí, bueno, sí, vamos sí. a hacer una pausa porque no es todo lo que ha pasado esta semana. No. Tenemos que hablar de Pedro Salinas, de Pablo Lugaz, tenemos que hablar, Carlos Rivera, su abogado, y también de los casos de derechos humanos. El señor Urresti va a volver a ser juzgado. La reniega apeló el fallo de Susel Paredes. Sí, es decir, horrible. la agenda la pone el sistema de justicia. Han renunciado 2 ministros, a nadie le interesa. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión.
quieres ser un fraile predicador, conócenos Ingresa a www.jovenesomne.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Chota, Radio Los Ángeles y el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Apumac Estéreo y AM Metagua a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, dicen que no es Chalán, que estoy leyendo mal, es Chalan. Chalan es el, no sé. Eso nos dirá Barata la próxima semana, que espero que en esta película de suspenso no vuelvan a suspender, por favor, por tercera vez este testimonio. Ya hemos llegado ya al clímax. Ya esto sucedió en enero, en marzo, y ahora para después de Semana Santa. Así que espero que esta vez sí nos cuenten todo, esperamos. Además ya trajeron todos los testimonios de Brasil, ya llegaron, ya se incorporaron a las carpetas, ya está todo listo. Ahora sí, ¿no? Ya solamente falta eso. Espero que Barata tenga una semana de recogimiento en Curitiba. Son 4 días de testimonio. Sí. ¿Qué es lo que necesitaba la fiscalía, no? 4 días de testimonio. Tiene que ser así. No podría ser eso un testimonio de una mañana, ¿no? No. Además son debe tener una agenda de casos. Son caso por caso. Y de información que el propio Barata tiene que ir corroborando, verificando, ¿no? Claro. Ahora, se nota que se guardó mucho, ¿no? Sí. O sea, soltó lo de Villarán, soltó lo de Humala, soltó lo de Acurio, lo de la banda del MTC, pero ahí no más, ¿no? Y el resto, lo grande que estamos descubriendo ahora, porque por favor, ¿acaso no sabía desde el principio que nada estaba mentido? Sabía desde el principio que nada estaba mentido. Además, el reportaje de IDL de ayer, claro, resalta un elemento que es la participación tan intensa de Barata en todo ese negociado, ¿cierto? No, claro. Entonces se pregunta, oye, ¿cuál es la razón por la cual él personalmente está gestionando, haciéndola de gestor y de casi cajero, ¿no? Bueno, es que a eso se dedicaba, o sea, el señor Barata no se dedicaba pues a la ingeniería, eso está clarísimo, para eso tenía ingenieros, operadores, qué sé yo. Él se dedicaba a las relaciones públicas de la empresa y a conseguir los contratos vía coima. Entonces, cuando se necesita, no en todos los casos pagaron, ¿ah? Pero cuando se necesitaba pagar, él estaba al abordaje, digamos, ¿no? Y a dónde te lo pongo, y cómo te lo pongo, y a quién se lo doy. Y en el caso de Alan García, sabemos que Barata se reunió 16 veces con él durante su gobierno, y hay 3 reuniones a solas, largas, con Nava. Según Nava, el señor era muy puntual, llegaba temprano, no sé, dice que no sabe. Hoy día he dicho que una de esas reuniones dice que el sistema de control se equivocó, y que el policía, se cayó, que el policía apuntaba a mano. Ya, puede ser. Pero mira, para pactar una coima lo puedes hacer en 5 minutos, ¿ah? Sin duda. No necesitas más. No necesitas dar 6 horas conversando, con nadie. ¿cierto? Pero estos iban a pactar las coimas a Palacio de Gobierno, qué descaro. Siempre uno puede buscar otro lugar, ¿no? Pero así se pacta, ya está, listo. Entonces, y Alan García dijo una cosa que es bien importante, ¿eh? Alan García, él, aunque lo corrigió después, dijo que tenía infiltrados en la fiscalía. Y dijo, nosotros tenemos infiltrados en la fiscalía. O sea que, si ha viajado el hijo de Nava, ¿no es cierto? Pudiera ser por una información, ¿Alguna un conocimiento previo del pedido. Así es. Porque, por ejemplo, en el caso de PPK, notifíquese bajo reserva, dice el juez, y efectivamente la reserva ha sido absoluta hasta que la policía estaba en la puerta de la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, en este caso, no hay reserva. Ahora, en el caso de los dos, de los Nava, se había pedido impedimento de salida, que la audiencia es hoy,
Pero creo que con estos elementos es posible que se amplíe una detención preliminar, Es por lo menos probable. para ellos. Por lo menos para el hijo me parece que es, Bueno, claro. digamos, ¿cuál sería el argumento de su defensa? Probablemente lo que ya su papá ha ido Que tiene una anunciando, cita médica. pero digamos, ya con el antecedente de Yoshiyama, es probable que la fiscalía termine en algún momento muy corto de variar su pedido de impedimento a detención preventiva, ¿no? Claro. Y me parece que el Poder Judicial seguramente se lo va a otorgar. Se lo va a otorgar. No, bueno, con estos elementos es más claro. Ahora, vamos a Piura. Vamos a Piura, sí. Vamos a Piura. Sí. La verdad, yo estuve, bueno, saben, porque estaba yo con el celular en la mano hablando con Pedro todo el día y con Paola, y fue el asunto, digamos, desde el punto de vista procesal, bastante extraño. Sí. Pedro Salinas había sido citado a Piura para dar alegatos finales. Sí. Nada más. No para, Nada más, no para nada más. sentencia. Sí. Entonces, Mira, la jueza ya tenía la sentencia adelantada. no tengo ninguna duda que ya la tenía. No, mira, Eso es raro. O sea, primero- si uno va a dar sus alegatos, no espera que le dicten sentencia en el acto, salvo que sea una cosa pues muy obvia, ¿no? así es. Mira, el caso ha tenido como que dos intensidades, ¿no es cierto? Una primera fue en enero, en la que hacia la última semana de enero el juzgado casi nos quería citar lunes, miércoles y viernes a Claro. Piura. Y Para que vivieran en Piura. porque quería emitir la resolución, la sentencia, el último día útil, porque decía, vienen las vacaciones. Claro. En fin, ahí cambió de Parecer. por el pedido de la propia defensa de Guren, que también nos pareció un poco extraño, y luego nosotros también decíamos, oye, en realidad, yo le dije a la jueza, oiga, yo no vivo en Piura, Claro. tenemos oficina en Lima y nos cuesta Claro. venir y no es tan fácil. Y de ahí pasó a una etapa en la que el proceso se estaba manejando con audiencias cada 8 días, ¿no es cierto? Y por lo tanto el ritmo del caso era ese, hasta el momento en el que nos citaron, efectivamente para el día 8 último, en la que la citación era para alegatos de la defensa, el abogado García de quien habla, y los de la defensa material de Pedro Salinas. Y sabíamos que iba a haber una siguiente sesión en la que debía emitirse la sentencia del caso. Nos sorprende la jueza cuando Pedro termina de hacer sus alegaciones. Ahí lo importante es tanto el abogado García como quien habla, utilizamos 1 hora cada uno y por lo tanto había 2 horas de alegatos en las que, digo, por lo menos la jueza tendría que valorar el montón de información que tanto Claro. García como yo presentamos a los delegados. Y dijo, oye, espérense media hora que voy a emitir mi fallo. Bueno, ahí hay la sospecha de que las cosas no caminaban bien porque, digamos, nadie en este país se apura a absolver a la gente, ¿no es cierto? Se demoró como 50 Absolver no. No, así Pero es. yo le dije a Pedro cuando hablamos en ese terreno, mira, ¿cómo está la defensa? Perdón, ¿cómo está la parte demandante? Están felices, extremadamente felices. Tú los estás viendo extremadamente felices. No te preocupes, le dije, va a ser una prisión suspendida. No les han dado todo lo que están pidiendo. Y tienen que hacer. Porque hubo mucho de histrionismo, ¿no? Sí, Me dijeron. sí, no, las no, cosas mucho, han sido muy histrónicas. mucho de y que a Pedro histrionismo, lo ¿no? han rellenado de insultos. Me dijo, no te puedes imaginar. Le dije, no te preocupes, Es eso. un alegato excesivo, Claro. porque si bien es cierto, Pedro tiene la condición de acusado, en realidad, digamos, eso no se condice con una forma de ataque Personal, indiscriminado y personal contra la persona, ¿no? Y la jueza regresa, dice que va a emitir su decisión adelantada, que ciertamente es un elemento, una institución que se puede utilizar. O sea, no es ilegal, digamos. No es ilegal, pero es raro. Pero si tienes delante tuyo el caso más importante de libertad de expresión, los abogados han utilizado cerca de 2 horas en hacer alegatos. Mira, por lo menos, como hemos señalado, la imparcialidad de un magistrado también se mide no por lo que tiene encima de los escritorios, sino por actos que pueden ser catalogados capaz como subjetivos, pero sí te dan cuenta de la forma como quiere manejar un magistrado un caso. Y creo que este caso, lo correcto debió ser que la jueza Cueva Calle cite una siguiente sesión. Claro. O sea, porque lo único que termina de poner en evidencia es que ella tenía ya una decisión y todo el rollo que nos tiramos defendiendo a Pedro en realidad no servía para nada, porque ella ya tenía una convicción Claro, ahora, absolutamente hecha, dijo ¿no? cosas muy extrañas, ¿no? Dijo que el periodismo solamente era hechos y verificación de los hechos. Sí, mira. Que no se permitía la opinión. Cuando en la Constitución dice que no hay delito de opinión. Exactamente, durante todo por lo menos 3 sesiones, y eso te estoy hablando de un mes completo, ¿no es cierto?, Ajá. de debate de la llamada prueba documental,
Mira, mi posición ha sido sumamente firme en el sentido de decirle a la jueza que lo que teníamos, que lo que ella estaba haciendo era un juicio ideológico. Claro. Porque no solamente era el juicio a los artículos que dice que Pedro, que supuestamente son difamatorios, sino todos los artículos de opinión de Pedro, los tweets de Pedro, todo lo que escribe Pedro, el proyecto de responsabilidad en el que Pedro ha venido participando. Y claro, eso ya te configura un juicio ideológico en el que lo que se está haciendo, más allá de las sutilezas, es persiguiendo las ideas del periodista. Le dije, oye, esto es inconstitucional. Como que retornar a la Santa Inquisición. Eso le fastidió mucho a la defensa de Guren, ¿no es cierto?, en el que se califique esto como un juicio ideológico. Y a la larga, finalmente, la única razón, hemos intentado desgravar esos 6-7 minutos que habla la jueza dando supuestamente los argumentos del fallo condenatorio, y realmente encontramos solamente uno, que es absolutamente peligroso. Ella dice que Pedro Salinas denunció al sacerdote Guren en el 2016 junto con otras víctimas del sodalicio, y que como el Ministerio Público archivó esa denuncia a favor de Guren, por lo tanto Salinas ya no puede hablar de Guren. Nunca más. Nunca más, y dice además que esa decisión del Ministerio Público, por lo tanto, determina que cuando Pedro Salinas ha hablado sobre el sacerdote, lo hizo de una manera absolutamente dolosa, y ahí está la acreditación de la responsabilidad penal. Ya bueno, como hemos señalado, ese es el fin del periodismo libre. Claro, se acabó el periodismo, o sea, pues. Si tú no puedes hablar porque el Ministerio Público archiva un caso, en realidad es el fin. No podríamos hablar de Alan García. Que le han archivado todos los casos. Podríamos hablar, en realidad en este país casi de nadie. De nadie, pues. Porque casi todos han conseguido sus archivos en algún momento. Pero además es malicioso ese argumento, porque es cierto que el Ministerio Público archiva el caso, pero sobre la base de consideraciones estrictamente formales. Dice, lo que denunció Salinas no es secuestro, no es lesiones graves. Claro. Por lo tanto, podría ser no hay homicidio, claro. Podría ser lesiones leves. Dice que los hechos habrían prescrito. Consecuentemente, lo que te está diciendo el Ministerio Público, oye, no te está diciendo que no hubo delito, no te está diciendo que no hubo un hecho ilícito o ilegal, te está diciendo que no cumple formalidades. Ya. Pero sobre esa base termina imponiendo una sanción. Que además, te digo, Rosa María, vamos a ir desarrollando un argumento que es, aquí la defensa de Guren funciona como fiscalía, ¿no es cierto? Claro. Estamos en una corte en la que se está aplicando el Código del 2004, que funciona sobre la base de un principio acusatorio. Si bien es cierto, Guren comienza señalando que puede haber una pena de 1 a 3 años, pero luego en el curso de la presentación de los cargos y en el alegato dice, no queremos condena, queremos reserva el fallo condenatorio. Y la jueza impone una condena. Es decir, la jueza va más allá de la petición de quien actúa como Ministerio Público. ¿Pero por qué quería reservar el fallo? Porque quería hacer un poco, yo diría, la finta de que hemos ganado, pero no somos, claro, no somos vengativos. Y no hay un ánimo de sancionar penalmente al periodista. No, ahora pidieron 240.000 soles. 200.000 soles. 200.000 soles pidieron, quería el padre. Que es otro elemento que tampoco se condice porque piden una reparación civil de 200.000 soles y la jueza le da 80.000, que es como que un tercio. Claro. Que no se condice con el tipo de sanción penal que se ha determinado de imponer. Es decir, la reparación civil daría cuenta de que hay un mayor daño distinto al que se ha configurado, el que la jueza ha acreditado cuando impone la sanción penal. Claro, digamos, por lo tanto, hay incoherencias, no solamente en términos del argumento, que es un argumento peligrosísimo, sino en la fundamentación del tipo de sanción que se le termina imponiendo al periodista. Ahora, la jueza Cueva Calle se ha hecho famosísima, ¿no? Sin duda. Sin duda, no sabía que iba a ser tan famosa, creo. O sea, ha intervenido en la conferencia episcopal, ha intervenido en el arzobispado de Lima. Es un dato muy importante, ¿no? ha intervenido. Y cuando interviene en la conferencia episcopal, cuando interviene el arzobispado de Lima, cuando intervienen otros obispos, Paola Ugaz le pasan el caso a Lima. Exactamente, sí. Le pasan el caso. Los piuranos dicen... Y es el mismo caso. Es el mismo caso. Es el mismo querellante, lo único que cambia es la persona querellada. Claro, pero... Y los tweets, en vez del texto de... no agarra una columna, sino agarra 4 tweets y su participación como asistente de producción en Piura de una documental muy interesante de Al Jazeera, donde no denuncian a Al Jazeera, donde no denuncian a Daniel Llovera y al otro periodista inglés. Claro, tampoco, ni al inglés tampoco, solo a Paola. ¿Por qué? Porque Paola es coautora del libro Mitad monje, mitad soldado. Entonces, esa es la prueba. Y ahí le inventan, Paola tiene un documento de El Jazeera en el que El Jazeera señala legalmente que ella nunca ejerció ninguna labor de producción. Hay una suerte de confusión sobre ese tema, pero Paola
es entrevistada en el reportaje, Claro. da una información, pero ella sí le dice, oye, en realidad ella no ha sido productora. Claro. La imputación viene en el sentido de que ella es la productora del reportaje. La productora y le han mundial. pedido, además, una cosa... Que pero retire el reportaje. ya, eso Y es para mí alucinante. Alucinante. Es como si te pidieran a ti, tú sal, yo me llaman de CNN, salgo, ¿no? Participo, todo bestial, emiten el reportaje y después me demandan a mí, judicialmente, que yo retire el reportaje de CNN. ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, es Solamente absurdo. yo, por cada carta notarial hace un par de semanas. Claro, por eso. Entonces, ella no puede hacer eso, es absolutamente imposible. Y es más, divulguemos más ese reportaje porque es muy interesante. Es bastante bueno. Es muy bueno. bastante Es bueno. como... Son 32 minutos como con mucha información. Claro, como una ONG que promueve una inmobiliaria, todo un proyecto inmobiliario sobre 300 hectáreas en Piura, ¿no es cierto? Esa ONG vinculada directamente a todas las personas que son del sodalicio, esa ONG obtiene la protección de una organización criminal que se llama la Gran Cruz del Norte, Así es. con homicidas en su haber, Sí. y los tienen de guachimanes en sus terrenos. Y Entonces, lo cual, mira, es reconocido en documentos que el propio abogado de Guren ha presentado a este juicio y que nos ha interesado dar cuenta y decir, oye, mire, en realidad no es que Pedro esté loco, digamos, el Claro. propio abogado reconoce, en realidad en versiones bastante cuestionables en cuanto a coherencia, Claro. de cómo es posible que tú digas que alguien ha usurpado tu tierra, termines pagándole para que te la devuelva y luego lo contrata para que te dé seguridad. Digamos, en un país en el que hay un montón de empresas de seguridad que te cobrarían muchísimo menos que ese grupo que criminal. la Gran Cruz Ya, del por lo Norte, tanto, ahí hay- digamos, que no es poca cosa. Ahí hay todo un tema, ¿no? Ya, claro, entonces por explicar esto y explicar qué cosa es el sodalicium, cuál es la vinculación con estas inmobiliarias, etcétera, la querían también a ella procesar en Piura. Sí. Y Piura dice, no, ella no. Como también han querellado a una de las fuentes de información que es el señor Pedro Zapata, Claro. que es el que origina padre, una claro, investigación, el papá del el ex chico- policía, chico muerto. su Matan hijo, a su hijo. asesinado por la Gran Cruz, y es a partir de ese momento que se vincula a un proceso de investigación. Y él es la fuente del libro El origen de la hidra, de uno de los Exacto. capítulos Tierra de Clan, es la principal fuente de información. Ahora está en juicio, Claro. también querellado. Claro, me dicen acá, en serio, uno pidió 200.000 soles, de verdad. ¿Ya? Después ya se arrepintió un poco, pero eso es lo que quería 200.000, que Pedro Salinas, que tiene un cobre, el doctor, el doctor Rivera trabaja gratis. Muchas gracias, pues si no mi pobre amiguito no tendría cómo pagar nada. ¿Ya? Pero es que es increíble, 200.000 soles quería por decirle al Juan Barros peruano, que como dice el obispo de Caravelí, muy genial la carta del obispo de Caravelí. Muy bueno, el señor Nam. Muy buena. El obispo de Caravelí ha dicho, si eso es delito, que me metan preso a mí. Sí, Yo sí. pienso lo mismo. Entonces, Exactamente. todos pensamos lo mismo. Con lo cual nos lleva, justamente ese post del Claro. obispo de Caravelí, nos lleva a un tema que que debió ser el eje central. Son opiniones, ¿no es cierto? Son opiniones. opiniones. Y la opinión, o sea, la Constitución dice expresamente, no hay delito de opinión. No hay. ¿Ya? Exactamente. Ahora, ustedes van a apelar en Piura. Sí. No sí. les queda más remedio. No hay otra alternativa. El 22 se lee el íntegro de la sentencia. Mira, ya nos vamos a escuchar cualquier cosa como Claro. argumento. Si ya adelantó de que si De te que el archiva el periodismo- Ministerio Público ya no hay forma de hablar nada. Claro, ya. Y Pero qué comenzaremos. pena por el nivel de los jueces, ¿no? Porque uno esperaría un Sí, poquito más sí, de sí, sí. información, ¿no? Pero además, mira. Aunque por último, que no te den la razón, pero por lo menos que te fundamenten Sí, algo, sí. ¿no? Pero además, la línea de fundamentación de la jueza tiene un problema adicional que es absolutamente contradictoria con la línea de las sentencias, de la jurisprudencia y del acuerdo plenario que tiene la propia Corte Suprema de Justicia. El problema es que llevar este caso a la Corte Suprema creo que es casi imposible, ¿no? Por una casación. Solamente podrá ser posible a través de una casación. Pero, digamos, ahí tenemos un camino Claro. que es justamente el apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Claro. Y la Suprema seguramente, aun cuando se confirme ese fallo, la Suprema lo va a anular. Claro, ¿No es porque cierto? Porque en realidad los jueces de Piura no pueden decir Z cuando la Corte Suprema dice jurisprudencia otra de la cosa. Suprema, que en realidad es una jurisprudencia sostenida en los últimos 19 años de régimen democrático, Claro. defendiendo la libertad de expresión. Ahora, en el caso de Paola, este caso viene a Lima, todavía no se sabe a qué juzgado, No. pero Y hay otras reglas. Otras reglas. Otras reglas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Eguren decidió enviar simplemente una apoderada y nunca declaró en el juicio. Y ¿Qué? por lo tanto, la jueza ha emitido una sentencia contra Pedro sin haber mirado al ofendido. Bueno, entonces Ya, ahí tiene su en casación. Lima- Ahí tiene su casación. En Lima, ¿no es cierto? Bueno, las reglas son diferentes.
En Lima las reglas son... Es otro modelo, el antiguo del Código del año 40, Ya. y resulta absolutamente obligatorio que el querellante declare. O sea que Uren tendrá que venir a Lima a declarar. Así es. Y si no viene a declarar, no hay caso. Por lo tanto, no hay caso porque no hay la forma de ratificar, digamos, por lo menos el sentimiento de que ha sido ofendido y el hecho de que el juez lo mire y diga, oye, mira, si efectivamente este señor tiene cara de ofendido. Claro, ¿no es cierto? por lo menos está triste. Que es lo que evitó hacer en Piura, ¿no? Simplemente mandó una apoderada, una chiquilla que decía su nombre, su DNI, pero nunca supimos cuál fue la envergadura o el impacto de los artículos de Pedro sobre el buen nombre del sacerdote, ¿no es cierto? Claro. Además, él alega no haber visto nada, no haber oído nada, no saber nada, nunca supo Sí, nada. lo cual es impresionante. Lo cual es impresionante, porque es una cosa, nada. Él vivía en una comunidad sodalite y no sabía lo que pasaba Sí. ahí. Sí, Nada, sí, sí. no vio nada. Lo cual el propio obispo de Carabalí también se lo recuerda a Egurre. Le dice, oye, Sí. mira, no me vengas con que tú no supiste nada, si eras Si como estabas que el ahí, pata del alma. como dice, nadie te está acusando, Sí. pero sospechas tenemos, ¿no? Sí. Porque la verdad es que, o sea, las cosas pasaron delante tuyo. Todas, y todas. Si hay un número largo de víctimas reconocidas por el Sodalicium, Ahí, así esas es. víctimas no vivieron pues en aislamiento cada Sí. una y nadie vio lo que les pasó a esas víctimas. Habían otras personas alrededor de ellos. Pero además, no solamente podemos hacer referencia al post del obispo de Carabalí, hemos presentado el informe de la Comisión de Ética y Justicia, Claro. que es la primera reacción al libro de Pedro. Así es. Y en ese informe es categórico en el sentido de ratificar todo lo que Pedro había dicho. Ahora, en el caso de los testigos que ustedes querían presentar, entiendo que la jueza no los admitió. No, en realidad admitió a Martín Schoy, que nos Ya. parece que es un testigo muy importante, que Ya. tiene una doble condición, ha sido miembro del Sodalicio y es un, digamos, un empedernido bloguero que ha dado mucha información y lo presentamos vía Skype desde Alemania y su testimonio fue particularmente importante y eso generó además que desde la defensa hubiera una posición absolutamente hostil contra Martín Schoy, Ya, ¿no es cierto? por Porque algo era será. obviamente el testigo ideal en una causa de esa naturaleza. Presentamos a el señor Capelletti, también miembro de la llamada Fundación Generación Fundacional, Que fue sacerdote, además. que fue sacerdote. Lamentablemente, en el último momento él decidió sustraerse de su condición de testigo y ya no lo pudimos interrogar. Ya. Pero además hemos presentado múltiple documentación, por ejemplo, de José Enrique Escardó. Claro. Y señalar, oye, cuando Pedro escribe el libro en el 2015, él dice, hay una primera denuncia hace 15 años Así en la es. revista Gente, en Así noviembre es, del año así es. 2000. Por lo tanto, prueba de carácter testimonial de que hubieron maltratos de diversa índole en el Sodalicio, eso lo hemos tenido. En este pequeño avance de la resolución no hemos escuchado nada. Hemos hecho una transcripción, por ejemplo, una curiosidad. La jueza no menciona la palabra Sodalicio. Sí. Un dato bien curioso, ¿no es cierto? Que en 7 minutos la jueza no menciona la palabra Sodalicio. Pareciera que es una suerte de palabra prohibida. Esperemos la resolución del día 22 para ver cuál es la línea de interpretación sobre los argumentos que hemos tenido en cuanto a la defensa y de toda la papelería, documentos, informes, parte del libro y los testimonios, especialmente el de Schoy, ¿no? Bueno, Schoy. muy bien, ha sido un gran trabajo porque finalmente no han vencido, como dicen, han sido derrotados en el proceso, pero ante la sociedad peruana el vencido ha sido el señor Eguren. Sí. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado cuando uno denuncia por difamación, porque a veces puedes ganar. Y sobre todo a periodistas de claro, la puedes calidad ganar, de Pedro, ¿no? Claro, puedes ganar, pero puedes perder. Sí. Ese es el problema. Ha ganado, pero ha perdido, porque cuando tienes a todos tus colegas obispos diciendo un momentito, nosotros estamos apoyando a las víctimas. Exacto. Creo que ese terreno no ha sido evaluado políticamente por Eguren. Claro. Es un terreno que rápidamente, seguramente en el momento que él plantea la querella, que es agosto del año pasado, obviamente estaba Cipriani, Claro. ¿no es cierto? Y habría una suerte de correlación de fuerzas al interior favorable para él. Eso ha cambiado. Y eso es lo que ha determinado que rápidamente, ante la gravedad del hecho de que se condene a un periodista, que además es el descubridor de este tipo de hechos, la había Conferencia Episcopal reaccione. No, hay una movilización mundial. O sea, Pedro ha estado hablando a nombre de las víctimas del sodalicio en Roma hace menos de un mes. O sea, es una cosa de locos, sí. ¿no? Pedro lo contó en su defensa. Claro. Yo lo he señalado en el tema de los alegatos porque nos parecía importante, porque en algún momento, mira, escucha,
el abogado de Guren dijo que este era un juicio contra la iglesia y que ellos eran la iglesia y que en Piura son católicos. O sea, era un juicio ideológico, ¿no es cierto? Ideológico Era un juicio, completamente. sin duda alguna, y Pedro estaba siendo casi incinerado en vida por los representantes de la iglesia a la que supuestamente Bueno, Guren el representa. señor García no me representa a mí. Yo soy parte de la iglesia, él también, y no creo que nos represente. Eso hemos dicho también en los alegatos. Oye, Pedro es parte de la iglesia y Pedro es capaz mucho más aliado ahora del Papa y de sus acciones contra la pederastía que lo es el Monseñor Eguren, sin Claro, duda. eso no, lo tenemos creo que bastante claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Habían más temas, nos falta Urresti, nos falta Cabitos. Cabitos, condenan PPK. Cabitos, PPK Ahorita. está en este momento en la Sala Penal Nacional en la audiencia de apelación de su prisión preliminar. Han suspendido por 15 minutos la audiencia de apelación. Bueno, los jueces siempre tienen que ir al baño, así que es un breve receso. No, de verdad. ¿Levantarán hoy día? ¿Le darán libertad? Ojalá, ¿sabes? Pues yo creo Si que emite no sé. resolución hacia la tarde, es probable que se conozca. Y yo creo que la sala tiene, a mí me parece harto argumento para revocar Sí. esa decisión. No tiene sentido, de verdad. Pero ya va su quinto día, ¿no? Sí, pero de verdad que no tiene sentido porque Bueno, a Keiko le revocaron al octavo día. al octavo día le revocaron a Keiko. ¿Ya? Pero en realidad este caso, como les digo, ¿qué pruebas puede destruir Kuczynski desde su casa? ¿Qué testigos puede perturbar? Que no haya hecho ya en el año anterior que ha estado en su casa? Porque por último, ya supongamos que lo ha hecho. Ya lo hizo. Sí. ¿Qué más puede Sí, hacer sí. esta semana? Porque recordemos que cuando deja de ser presidente, al Claro, día siguiente le allanan hay un todo. allanamiento que duró varias horas. Bueno, Claro. acá pareciera que eso no ocurrió porque Claro. PPK, la policía llega y me parece que a la media hora, 45 minutos, PPK ya está saliendo de la casa. Sí, y han Cosa llevado- distinta a lo que ocurrió en la casa de la señora Kisik. Claro, En donde sí creo que hubo allanamiento. 12 Y acá. horas. Y el chofer. Y tú tampoco puedes meter. Ya, nueva tesis, organización criminal. Y claro, como no hay organización criminal de a uno, ¿a quién Sí, está claro, pasando? tienes El que- chofer y la secretaria, para adentro. Eso es una No, tontería. no veo a PPK haciendo una organización criminal con su chofer. Y con la secretaria, Y o sea, con la los tres en banda. ¿Ya? Entonces, no tiene sentido. No es el esquema normal de una Claro, ya organización la gente se criminal. mata de risa. Que el chofer recibía una cantidad de plata enormes para un chofer, sí, pues, pero pagaba todos los gastos de la casa. Además, como era un poco desordenado, lo que me dicen es que a veces un mes se olvidaba, pues entonces mandaba el mes siguiente de 2 meses. Entonces, pasa cuando la gente no vive acá. Pero el asunto es que eso no te convierte en parte de una organización criminal. Y por otro lado, privar la libertad a las personas es algo muy serio, ¿no? Acá en el Perú se toma un poco la broma, pero Sí, sí, sí. Bueno, España nos ha dado un ejemplo, ¿no? En el caso de gran nosotros. ejemplo. Yo le expliqué a la gente. No le está diciendo rechazos de extradición, lo que está diciendo, oye, mira, el estándar y la valoración que tuvimos de tu caso hace 3 meses Claro. ha variado porque Es que nos parece que tú va a ser bien complicado que fugues de ese exactamente, país, ¿no? tú no vas a poder fugar, así que te quedas. ¿Ya? Pero el tema aquí es que nosotros tenemos un sentido de la justicia penal de venganza. No, Sumamente represivo. represivo y vengativo. Sí, O sea, sí, sí. tenemos que cobrarte con tu sangre, más o menos. Sí. Y ese sentido de la justicia penal no está ni en la Constitución, ni en la ley, ni en ninguna parte. No, en absoluto. O sea, nuestro sistema En es absoluto. garantista, tan garantista como el español. Sí, sin duda. Tan garantista como el español, Si pero... uno revisa ese conjunto de normas, Constitución, Código Penal, norma procesal penal, claro, te dices, oye, esto Es una maravilla. fue hecho para otro país. ¿no? Claro, para Suiza, pero en la aplicación es el problema, ¿no? Así es. Mucha gente, o sea, la norma es bien clara. Para mayores de 65 años, enfermo, embarazada, arresto domiciliario, no hay detención preventiva. Salvo que no se pueda garantizar, ¿no es cierto? Que te vas a escapar de tu casa, ¿no? Pero esa es la excepción. Sí. Acá la aplican como si fuera regla. Entonces, ¿de qué tiene sí, miedo sí. Alan García, que tiene más de 65 años? De que le digan, no, Cholo, en tu caso ni hablar. Tú has pedido asilo, tú te quieres escapar. Lo cual es cierto, ¿eh? Sí pidió Sí, asilo. sí, claro, ¿no? claro. Ese es Hay el temor. hechos distintos en el caso Pero en de el García, caso, en el caso de Kuczynski, o sea, le dan arresto domiciliario de todas maneras, si es que necesita arresto domiciliario. Si es que necesita. Bueno, en la práctica lo está viviendo porque no sale en ninguna parte, por lo que se sabe, ¿no? No aparece casi en ninguna parte.
Bueno, muchísimas gracias a A ti, Carlos Rosa María, Rivera. un gusto, como siempre. Vamos a seguir hablando de temas legales. Es una semana corta, así que creo que el tema nos va a tener bastante ocupado. Rosa María, sí. saludar al padre Ricardo Rodríguez Álvarez y al padre Guillermo Elías Millares, los nuevos... ¡Ay, verdad! La Nuevo- noticia del fin de semana Sí, también. sí. Nuestros nuevos obispos auxiliares, ya que han sido, esto se comunicó el sábado a las 11 de la mañana, ¿no? Sí. Digo, urgente, conferencia de prensa. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le escribo, Pedro, ¿van a hablar de ti? No, me dije, de los obispos auxiliares. Ah, ya. Y no se olviden de seguir colaborando con esta radio a través de PayPal. Ya saben, entran a la web de Radio Santa Rosa, hacen su donación porque vivimos de la divina providencia. Casi como Pedro Salinas. Entonces, necesitamos sus donaciones para seguir Pero viviendo. felizmente sin querellas. Sin querellas. Gracias a Diosito y a Santa Rosa. Nos tenemos que despedir y nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.